Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos adentramos en unos textos muy particulares. Son fragmentos de lo que parece ser un diario, quizá unas memorias, tituladas La caja vacía. Y la voz que nos guía es la de un hombre, Osvaldo. Exacto. Y es una voz que nos sumerge de lleno en una realidad, bueno, opresiva, clandestina. Osvaldo vive y trabaja para una entidad muy poderosa, muy secreta. Él la llama la organización, o a veces, de forma más oscura, los malditos. Sí, es una narración muy personal, casi como una confesión por momentos, pero también, como dices, fragmentada, confusa a ratos. Y esa confusión parece ser parte de la historia misma, porque toca temas como la manipulación de la memoria, el peso brutal de llevar una doble vida, lealtades rotas, traición y también resistencia, una resistencia muy soterrada. Totalmente. Es que es un testimonio desde dentro, ¿sabes? Desde las entrañas de un sistema que parece controlarlo todo, incluso los recuerdos. Es una lucha constante por la identidad en un sitio diseñado precisamente para anularla. Nuestra tarea hoy pues será seguir esos fragmentos, intentar montar el puzzle de la vida de Osvaldo y tratar de entender las dinámicas de ese mundo tan complejo y tan peligroso que nos describe. Así que, bueno, vamos a sumergirnos. Perfecto. Empecemos quizá por dibujar un poco el escenario. ¿Qué es exactamente la organización, según lo que cuenta Osvaldo? Pues se perfila como una red inmensa, casi un conglomerado de empresas, ¿no? Monopolísticas, con raíces en Sudamérica, pero con tentáculos por todo el mundo. Opera con una impunidad que asusta, coordinada globalmente a través de algo que llama la CMD, que por lo que se intuye es como su cúpula directiva mundial por encima de gobiernos, de leyes. Es que es más que una simple corporación. Actúa como un poder en la sombra, tal cual. Tiene sus propios agentes, sus matones, sus ejecutivos de alto nivel, como Osvaldo. Los textos mencionan operaciones que dan una idea de cómo funcionan, ¿eh? Viajes a paraísos fiscales, Islas Caimán, por ejemplo, para manejar cuentas opacas. Incluso inventan documentos falsos. Habla de un mandatum post-mortem, una especie de testamento fraudulento para un millonario coreano que ni siquiera existía. Mueven capitales enormes, compran propiedades, influyen en política. Su poder parece no tener límites. Y Osvaldo no es un cualquiera ahí dentro, es un CEO, un oficial ejecutivo en jefe, muy hábil parece, con las finanzas, las leyes, la negociación. Pero, y aquí viene el giro, el meollo de su conflicto, en secreto colabora con los disidentes. ¿Quiénes son exactamente? Porque son desertores de la organización. Gente que estuvo dentro y que, por lo que sea, decidió rebelarse contra sus métodos. Y Osvaldo se convierte en una pieza clave para ellos. Les filtra información sensible, tecnología punta y, sobre todo, dinero. Mucho dinero que desvía de la organización. En sus notas menciona un tal Trax, que parece ser el coordinador de los disidentes, y detalla cómo organiza un último envío masivo, tecnología y dinero, usando una casilla secreta en una estación de tren. Vive constantemente en el filo, ¿sabes? Una dualidad peligrosísima que podría costarle la vida en cualquier momento. Claro. Y esa doble vida se ve en las operaciones concretas que narra. Lo mismo está comprando obras de arte o joyas para la organización que abriendo cuentas secretas para los disidentes, o distribuyendo dinero para ellos, o adquiriendo tecnología en Sevilla, esas maletas famosas que tenía prohibido abrir, o negociando diamantes de sangre en Punta Cana, siempre al límite, sirviendo a dos amos totalmente opuestos. Lo que nos lleva claro a uno de los aspectos más turbios, más inquietantes que relata Osvaldo, la manipulación de su propia mente. Sí, eso es. Es escalofriante. Describe episodios de amnesia total, despertares confusos después de supuestos accidentes, lagunas de tiempo que no puede explicar. Él mismo lo llama lavado de cabello, como un reinicio forzado de su memoria. Y sospecha, vamos, con bastante base según escribe, que es una técnica deliberada, De la organización, claro. para mantenerlo a raya, para borrar información peligrosa o quizá como castigo si se desvía. Identifica a un responsable directo, un doctor, al que apoda cara de rata, que parece ser el que usa cócteles de medicación, hipnosis, drogas muy potentes.
Osvaldo cree que le hacen estos lavados cada vez que se acerca demasiado a algún secreto gordo o cuando intensifica su ayuda a los disidentes. Menciona momentos clave, ¿sí? Por ejemplo, después de un encuentro en Sevilla con una mujer, la andaluza, que es una figura importante de la disidencia, parece que ella misma le provoca una especie de amnesia protectora. Le rocía algo en la cara. O también después de un viaje a Punta Cana con una colega. La identifica con un código 671, aunque también la llama Luciana. Parece que ambos sufren un reinicio parecido después de esa misión. Y aquí es donde su forma de luchar contra esto se vuelve, bueno, fascinante. Para combatir ese borrado de quién es, Osvaldo escribe. Descubre diarios que él mismo había escondido en compartimentos secretos de su coche. Son mensajes a su yo futuro, ¿entiendes? Intenta desesperadamente reconstruir su pasado, entender qué ha hecho, recordar a quién quiere, por qué lucha. Es una batalla brutal por la propia conciencia. Incluso menciona una contraseña, la de su portátil, 5 siglos, que resulta ser una fórmula financiera compleja que creó su hermano. Y esa contraseña actúa como una especie de llave mnemotécnica, un ancla para intentar recuperar recuerdos bloqueados o perdidos. Lo potente aquí, la idea central, es que para la organización, la memoria no es algo personal sagrado, es un activo, algo que se puede controlar, un arma. Y la lucha de Osvaldo por preservar la suya es un acto de rebeldía pura. Esta fragmentación le afecta a todo, al trabajo, a las relaciones, a cómo se ve a sí mismo. Y la sospecha de que no es el único, de que quizá su mujer Carmen o su colega, la 671 Luciana, también son víctimas. Eso crea una atmósfera de paranoia terrible. Hablando de relaciones, en medio de todo este lío de espionaje, de amnesia, las conexiones personales de Osvaldo son increíblemente intensas. Y complicadas, ¿verdad? Totalmente. Son su salvación y su punto más débil a la vez. Su matrimonio con Carmen, por ejemplo. Ella es hija de un pez gordo de la organización, y el matrimonio parece que hubo algo de conveniencia. O incluso de imposición. Sin embargo, Osvaldo sí parece tener sentimientos genuinos por ella, aunque la relación está tocada, claro, por los secretos, las ausencias, las sospechas de infidelidad de Carmen. Y ella misma parece atrapada, sufre las consecuencias y quizá incluso es manipulada también por la organización o por ese doctor. Luego está Vera, su exnovia de la universidad. El reencuentro casual en un aeropuerto le provoca una oleada de nostalgia. Recuerda una vida más simple, más auténtica, anécdotas de cuando se colaban en un club de tenis. Sí, Vera es como un ancla a ese pasado perdido, una amistad que parece sincera en un mundo de falsedad absoluta. Es como un faro de normalidad, ¿no? Y no podemos olvidar las amantes, las relaciones clandestinas, que a menudo acaban mal. Está Simone, una cantante en Brasil. Osvaldo parece enamorarse mucho, hasta el punto de dejarlo todo por ella, temporalmente, claro. Pero la relación termina de forma abrupta, o hay indicios de que la organización metió mano, de forma violenta. Y luego la andaluza, la bailadora de flamenco de Sevilla. Una figura, fascinante. No es solo una amante. Es su conexión vital con los disidentes, una mujer valiente, apasionada. Osvaldo describe su baile con una intensidad, casi la ves. Pura pasión, dice. Un contraste brutal con la frialdad de su mundo. Comparten momentos muy intensos, pero la despedida está marcada por ese borrado de memoria que le provocan, lo que le añade una capa de tragedia a ese vínculo. Y más allá de lo romántico están los colegas, la familia. La relación con 671, Luciana, es particularmente extraña, marcada por esos lavados de cabello compartidos. Hay como una camaradería forzada, ¿no?, de reconocerse en la desgracia, pero también desconfianza y desconocimiento cada cierto tiempo. Es muy perturbador. En contraste total, el vínculo con su hermano Daniel parece ser su pillar más sólido. Daniel es su confidente, el que creó esa contraseña clave, 5 siglos, y es quien al final recibe estos escritos. Actúa como su albacea. Parece la única conexión estable en toda su vida. Y luego otros agentes. Menciona a Deshi, un experto en supervivencia, parece, con quien compartió misiones peligrosas. Parece que confía en él, aunque luego, ya veremos. Y Mateo, otro colega al que Osvaldo se ve forzado a manipular, siguiendo órdenes del doctor. Y eso le pesa, le genera mucha culpa. Es que todas estas relaciones están tejidas en esa red de engaño de control de la organización. Cada conexión humana es, potencialmente,
un peligro. Y todo esto nos lleva ya al tramo final de los textos, donde Osvaldo parece tomar una decisión. Definitiva. Sí, Después de un periodo que él describe como de desintoxicación, donde consigue recuperar partes importantes de su memoria, entender mejor el cuadro completo, decide lanzar un último golpe. Ejecuta esa operación que tenía planeada, desviar una fortuna en diamantes y tecnología muy avanzada hacia los disidentes, usando esa casilla secreta en la estación de tren. Deja también un mensaje pidiendo que lo saquen de allí. Es consciente del riesgo mortal que corre. pero la captura no viene de donde él se esperaba, ¿verdad? No es la organización quien lo intercepta directamente. Exacto. Ese es el giro. Lo detiene un grupo de disidentes. Y el líder es su antiguo compañero, Deshi. El encuentro es tenso. Muy tenso. Deshi está marcado, física y psicológicamente. Cuenta que la organización secuestró a su novia. Y mira a Osvaldo con una desconfianza profunda, casi con rencor. Lo acusa de haber limpiado pruebas clave para la organización, después de un incidente turbio, la caída de un edificio, donde Osvaldo, efectivamente, actuó siguiendo órdenes de los malditos. ¡Uf, qué momento! Una confrontación brutal entre antiguos aliados. Las lealtades pasadas chocando con las heridas del presente. ¿Y qué hace Deshi al final? Pues, a pesar de toda esa tensión, de las acusaciones, y quizá por un resto de la antigua camaradería, o porque entiende la situación tan compleja de Osvaldo, Deshi decide liberarlo. Pero la liberación viene con una advertencia muy clara, muy dura. Tiene que desaparecer, borrarse del mapa por completo. No habrá más oportunidades. Sin embargo, esa oportunidad de desaparecer nunca llega a materializarse. El desenlace es rápido y brutal. Así es. Poco después localizan a Osvaldo y lo asesinan en la habitación de un hotel. La ejecutora, según los últimos apuntes o audios, es una mujer llamada Luciana. Los textos dejan abierta la duda de si es la misma colega 671, quizá reprogramada otra vez, o si es una nueva figura, la sucesora. Esa agente de reemplazo de la que la andaluza le había advertido en su último mensaje. Alguien preparado para tomar el relevo en estas ejecuciones. Una muerte fría, metódica, casi burocrática. Y lo que sigue es quizá lo más sorprendente de estos fragmentos, una reflexión desde el más allá. Ciertamente, los textos terminan con una sección que se llama o se refiere como la caja vacía. Y parece ser una reflexión de Osvaldo desde un estado ya post-mortem. Medita sobre su vida, la culpa que arrastra, el amor incondicional que apenas rozó, la naturaleza insaciable, deshumanizante de la organización y su propia identidad de chañicos. Habla de una posible expiación, de disolverse en algo más grande, casi cósmico. Es un cierre muy metafísico para una vida de intriga tan terrenal. ¿Y cómo se confirma todo esto? ¿Cómo sabemos que es real? Pues el círculo se cierra cuando su hermano, Daniel, encuentra estos escritos y las grabaciones. Se revela que Osvaldo, anticipando su final, lo había nombrado albacea. Se aseguró de que su testimonio, aunque fuera fragmentado, incompleto, viera la luz. Es Daniel quien de alguna manera valida la autenticidad de esta crónica de una vida vivida al límite. Bueno, pues con esto cerramos nuestra inmersión en los fragmentos de la caja vacía. Una historia realmente densa, ¿eh? Cargada de acción, de espionaje, pero sobre todo, yo creo una exploración muy cruda de la psicología humana bajo una presión y una manipulación extremas. Sin duda. Hemos trazado el perfil de una organización aterradora, cuyo poder no está solo en lo económico o lo político, sino en su capacidad para meterse en lo más íntimo del ser humano, la memoria, la identidad, y frente a eso, la lucha agónica de Osvaldo, por recuperar la verdad, por alcanzar alguna forma de libertad, aunque sea a través de sus propias contradicciones y actos, bueno, moralmente muy ambiguos. Nos deja pensando en preguntas muy fundamentales, ¿verdad? Si nuestros recuerdos, que son la base de quién creemos ser, pueden ser editados, borrados, implantados, ¿qué queda de nuestra identidad? ¿Es algo sólido o es tan maleable como la organización parece demostrar? Y si extrapolamos, ¿cuántas fuerzas invisibles en nuestro mundo actual, ya sean corporaciones, tecnología, ideologías, podrían estar moldeando, de forma sutil, nuestra percepción de la realidad, nuestra memoria colectiva, sin que seamos del todo conscientes?
El lavado de cabello de Osvaldo podría ser una metáfora extrema de mecanismos de control mucho más sutiles, pero quizá igual de efectivos. Exacto. Y tal vez la reflexión final que nos lanzan estos textos, y que resuena mucho hoy, en un mundo saturado de información, donde la verdad parece cada vez más difícil de agarrar, ah, y nuestra atención y memoria son bombardeadas y fragmentadas constantemente, ¿cómo podemos estar seguros de lo que es real? ¿Cómo anclamos nuestra propia identidad? Una pregunta inquietante, desde luego. ¿Qué es la realidad cuando la percepción misma puede ser el campo de batalla final? Es algo sobre lo que seguir dándole vueltas, mucho después de leer la última palabra de Osvaldo.